Buenas noches, amigos. Nos da mucho gusto el que podamos estar en una sesión más de Plan de Vida. La sesión de hoy tiene como nombre Mejores son dos que uno. Es un tema central, es un tema que está prácticamente a la mitad de Plan de Vida y tiene que ver precisamente con un tema también fundamental para la vida de las personas, fundamental para la vida de una sociedad y no se diga, es fundamental para la vida de un país. Como ustedes lo ven, el tema tiene relación directamente proporcional con el matrimonio. Dice el predicador, mejores son dos que uno, y en la concepción de dos, él está pensando en hombre y mujer, lo vamos a ver, y él está pensando en la familia como esa base que construye, que edifica una sociedad, pero también un país. Y van a ver ustedes qué tan importante es ello, porque en la medida que se debilita esa unidad, en la medida que se debilita esa familia, automáticamente se trastoca el orden, se trastoca la estructura, se trastoca el diseño establecido por Dios. Y no solamente esto tiene que ver con el orden, lo importante que el predicador quiere mostrarnos a través de Eclesiastés es que se trastoca finalmente la felicidad y la plenitud de cada uno de ellos. Entonces, no es solamente el decir, bueno, si trastocamos los valores de la familia, se debilita un país, sino podríamos decir de manera más importante, se debilita el que las personas alcancen la plenitud para la cual Dios los diseñó. Y entonces es ahí donde está esa importancia. Si nosotros no entendemos ese diseño, si nosotros quizás somos parte de esas corrientes de pensamiento que se han dado en los últimos tiempos en contra de la familia, pues finalmente estamos también nosotros afectando nuestra plenitud y la capacidad de ser felices y de ser en ese sentido satisfechos. Hoy, y ustedes lo saben, por un lado se ha debilitado la masculinidad del hombre y en gran parte es cierto por la misma posición del hombre, en la medida que él ha renunciado a ese puesto, que ha renunciado a esa función, que ha renunciado a ese orden que Dios le dio desde el diseño de familia, automáticamente ha permitido que se resquebraje el fundamento de la familia. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto, tenemos corrientes de pensamiento que hoy hablan acerca de un empoderamiento de la mujer que ya no se somete por esa masculinidad perdida o abandonada, en este caso por el varón, y entonces un empoderamiento que hace que la mujer quiera de manera independiente salir adelante, luchar, conseguir sus metas, o aunque muchas veces pudiera ser dentro del matrimonio, no hay tal unidad, no hay tal esfuerzo conjunto, y entonces no es finalmente el diseño que Dios estableció. Y eso viene a atentar contra lo que hoy vamos a estar hablando. Entonces, sí, decirles, el tema tiene que ver con la familia. Y dice de manera importante Eclesiastés o el predicador en Eclesiastés 4:9, que es nuestro versículo clave, y dice Eclesiastés 4:9 de la siguiente manera, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Se refiere a la pareja,
se refiere al matrimonio y se refiere a un trabajo conjunto. Y creo que esto es parte también de lo que bíblicamente está establecido, pero en la medida que no se ve así es cuando vienen esas, podríamos decir, deficiencias, inconsistencias o muchas veces desánimo, porque pareciera que no hay un esfuerzo en este caso conjunto, no hay un trabajo conjunto, una meta conjunta, y entonces no hay, como dice el predicador, esa mejor paga. Pero él, viendo lo que sucedía debajo del cielo, observando a muchas familias, él llega a una conclusión: mejores serán siempre dos que uno, porque ellos alcanzarán una mejor paga de su trabajo. ¿Cómo pudiéramos entender trabajo para estas alturas? Nosotros tuvimos una sesión que se llamó La alegría del trabajo y nos centramos mucho al trabajo u ocupación que genera nuestro ingreso diario, podríamos decir nuestro jornal. Y Eclesiastés efectivamente habla mucho acerca del jornal, del trabajo diario, pero en este caso el predicador se está refiriendo al trabajo como algo mucho más en ese sentido amplio. Dice Eclesiastés 1:3 de la siguiente manera, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, para el predicador, el trabajo para estas alturas tiene que ver con todo lo que finalmente el hombre, hablando como género, hombre y mujer, finalmente desempeña. Podríamos decir que se refiere él como al resultado final de la actividad de las personas. Y esto es muy interesante porque nosotros decíamos en La alegría del trabajo que lo ideal es cuando esa ocupación que nosotros tenemos todos los días, donde generamos nuestro ingreso, se vaya alineando con nuestra visión de vida, con aquello que nos gusta, con aquello que hacemos apasionadamente, con aquello que entendemos que es para lo que nacimos. Y si esto es así, cuando nosotros unimos ello con nuestra ocupación, pues finalmente viene a ser nuestra actividad final. Entonces, aquí el predicador se refiere a trabajo como aquel esfuerzo conjunto en diferentes actividades que nos da un resultado final, ¿sí? Entonces, esta parte es interesante entenderla. Segundo, también él dice que esta ocupación tiene que ver con Dios. Dice Eclesiastés 3:10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Esto es importante porque lo que dice el predicador es que la ocupación, el trabajo, ese esfuerzo en el cual nosotros todos los días estamos, tiene que ver con la mano de Dios. O sea, tiene que ver con un diseño divino y tiene que ver también incluso con esas oportunidades que Dios nos va abriendo para que se dé. Entonces, aunque muchas veces nosotros no lo vemos, porque así lo dice Eclesiastés, vienen de la mano de Dios. Entonces, es esta ocupación a la cual finalmente llegamos. En la sesión pasada, hablamos que nosotros tenemos un área que no es conocida, y es un área que emerge cuando nosotros pasamos por una situación de crisis. Déjenme decirles que muchas personas encontraron esa ocupación de vida cuando pasaron por esa situación de crisis. O sea, fue una puerta para encontrar que había una actividad que ellos nunca hubieran visto si no hubiera sido por ese tiempo de crisis. Y hay muchos ejemplos que yo podría relatarles, no tenemos hoy ese momento, ese tiempo, pero es cierto esto, viene de la mano de Dios. Y dice finalmente el predicador, dice como la parte que le ha sido dada por Dios, ya lo vimos en alguna vez, dice Eclesiastés 3:22.
Dice así: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, para el predicador, ese trabajo final al cual nosotros nos dediquemos, tiene que ver con esa parte para la cual Dios nos diseñó. O sea, tiene que ver con capacidades, tiene que ver con nuestros antecedentes, tiene que ver incluso a cómo Dios nos fue tratando y nos fue formando. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. 40 años tuvo que caminar por el desierto llevándolos, pero previo a ello vivió otros 40 años en el desierto. O sea, Dios lo preparó en el desierto para que después pudiera ser el líder de una gran nación. Entonces es cuando empezamos a atar los cabos y decimos: ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello para poder ser parte de esto que me está sucediendo. Y algo que es importante, y lo dice Eclesiastés 9:9, y es aquí donde vamos teniendo la relación con la familia, dice: goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Escuchen qué interesante, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Acuérdense que para el predicador la vida debajo del sol es una vida principalmente vana. ¿Por qué? Porque es una vida que corre muchas veces por lo que no vale. Entonces dice el predicador: dentro de esa vanidad, goza de la vida. O sea, busca y hállate las maneras para encontrar gozo en esa vida todos los días. Y dice algo muy importante: porque esta es tu parte en la vida y esto es el trabajo en el cual tú te afanas debajo del sol. Pero dice algo importante el predicador: con la mujer que amas. Entonces, ¿qué significa esto? Que gran parte de nuestra vida, gran parte, tiene que ver con nuestra relación de pareja. Así como ese trabajo que nos genera un ingreso todos los días, se convierte en una actividad a la cual le destinamos gran parte de nuestro tiempo. También es cierto que la relación de pareja, o podríamos decir el trabajo que nosotros tenemos que desempeñar con nuestra compañera, con nuestra esposa, igualmente nos demanda el gran tiempo de nuestra vida. Y entonces podríamos decir que se unen esos dos grandes tiempos, el que ocupo para generar mi ingreso, pero también es cierto el que ocupo con mi compañera. Y no es que haya una separación de ambos, porque aquí es donde viene la lección de hoy. Tiene que ser más bien un trabajo conjunto, tiene que ser un esfuerzo de ambos, tiene que ser una tarea común donde todos o los dos tenemos esa agenda y la construimos de manera conjunta. Digo todos cuando viene la familia, cuando vienen los hijos, y ellos son también parte de esa visión. Pero es ello lo que el predicador nos quiere decir
con el texto inicial, cuando él dice un trabajo de ambos, ¿ok? Entonces, cuando estamos aquí hablando ya de trabajo, ya nos estamos refiriendo a ello, a la ocupación a la cual le dimos nuestra vida, es la que finalmente genera ese resultado al último o al final de nuestra vida, pero tiene que ser entendido definitivamente en una relación de matrimonio y en un esfuerzo conjunto. Ok, dice el predicador y nos da algunos aspectos de por qué es una mejor paga. Él dice, el predicador, y quiero poner esta foto, él dice, el predicador, mejores son dos que uno porque ellos obtienen, ellos alcanzan una mejor paga. Y él nos describe cuál es esta mejor paga, ¿sí? Para entender esta mejor paga, es importante que nosotros entendamos un poquito el contexto. Acuérdense que hemos hablado de lo que es la vida debajo del cielo. Ya la hemos caracterizado porque el mismo predicador nos la caracteriza. Y en este capítulo 4, donde está el versículo lema, él nos da otras vertientes de esa sociedad o de esa vida debajo del cielo. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé, dice yo, a los finados, o sea, a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que aún no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Acuérdense que parte de lo que él caracteriza en la vida debajo del cielo es una vida cíclica, es una vida que se repite, es una vida que llega a fastidiar porque el ojo no se sacia de ver, el oído no se sacia de oír, pero también él dice que es una sociedad violenta, que es una sociedad injusta, que es una sociedad donde en términos generales pues hay atentados contra uno. Y es importante ello entenderlo porque es ahí donde el predicador ubica la mejor paga. Muchas de las referencias que hace el predicador tiene que ver con el origen y tiene que ver con el final, tiene que ver con el día del nacimiento y tiene que ver con el día de la muerte. Entonces el predicador, cuando se está refiriendo a este resultado final, él también quiere que pensemos en los tiempos últimos, y de hecho uno de los temas tiene que ver con ello, ¿sí? Y por eso es importante esta parte de la mejor paga, y por eso yo pongo esta foto. Si ustedes ven ahí a dos personas ya pues en edad avanzada, porque es mucho de lo que el predicador quiere llevarnos a pensar. Y él dice, muy interesante, dice primero, que tienen una mejor paga, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Él está diciendo ello. En esta vida debajo del cielo es muy fácil que uno caiga. Es muy fácil que esa aflicción de espíritu nos lleve a una postración. Por muchas razones, pueden ser personales, pueden ser por la misma sociedad en la que estamos viviendo, o puede ser por alguien que esté atentando contra mí porque esté queriendo hacerme daño. Lo que dice el predicador, en esa vida
es muy fácil que cualquiera caiga. Y va a ser muy importante el que sean dos, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. También dice, si durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Si durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Ahí hay una referencia muy clara, no solamente al matrimonio, sino también es cierto a los tiempos últimos en los cuales nosotros vivamos. En la medida que nosotros envejezcamos, vamos a requerir del calor a nuestros cuerpos en nuestra cama, y ello tiene que ver con esa pareja, con ese matrimonio. Muchas veces uno, pues quizás cuando está joven, esto no lo ve importante, ¿no? Uno lo deja como que a la distancia, sin embargo, y el predicador lo dice, hay del solo, ¿quién podrá en ese sentido ayudarle, no? Y dice también el predicador, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Qué interesante, en esta vida debajo del cielo hay muchas situaciones que se levantan en contra de uno, que prevalecen, y entonces la importancia de ser dos. Y esto no solamente tiene que ver con el hecho de resistir, tiene que ver con el hecho de pensar, tiene que ver con el hecho de analizar, tiene que ver con el hecho de tomar una mejor decisión en los diferentes campos de la vida, ¿sí? Como soltero, simplemente en esa decisión de establecer mi matrimonio, como también es cierto una vez que establezco mi matrimonio. Y algo que dice el predicador, que es muy importante y que lleva muchas veces a una reflexión de qué es lo que el predicador está queriendo decir, es esto. Porque dice al final, en el versículo 12 de Eclesiastés 4, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué interesante. Ustedes lo saben, un cordón solito se rompe fácil, 2 cordones juntos se rompen menos fácil, pero él dice, 3 cordones no se rompen tan fácil. Y él está diciendo, no se rompen tan fácil porque sigue latente esa posibilidad. Hoy así es, el matrimonio tiene N circunstancias que están en contra de él, desde las mismas tendencias, desde las corrientes de pensamiento, en fin. Entonces lo que dice el predicador es, un cordón que tiene 3 dobleces es muy difícil que se rompe, o al menos es menos fácil que se rompe. Y la pregunta que aquí viene es, ¿a qué se referirá este tercer cordón? ¿A qué se referirá esta referencia que hace el predicador? Si nosotros leemos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción de la Biblia, dice de la siguiente manera. Dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ok, muchos han llegado a decir que este tercer cordón tiene que ver con un pacto, tiene que ver con el establecimiento de un pacto entre ambas personas, pero un pacto que está atestiguado por Dios, ¿sí? Es un pacto en el cual interviene Dios, es un pacto en el cual Dios está en el centro de las personas, y automáticamente es
un pacto que se hace fuerte por esta intervención. Entonces, esto es importante y ahorita lo vamos a entender quizás de mejor manera, ¿ok? Dice, si nosotros, por ejemplo, leemos Génesis 15, versículos 10 y 17, ahí se nos habla acerca de cómo Dios establece un pacto, en este caso con Abraham, y es un pacto en el cual Dios pasa en medio de dos animales, y esto es el símbolo del pacto, o sea, un acuerdo entre dos personas, pero Dios pasando en medio de ambas, sellando ese pacto. Ese es el ejemplo y esa es, podríamos decir, la institución de pacto que tenemos en la Biblia. Cuando Dios le prometió a Abraham que él habría de bendecir a todas las familias de la tierra, eso fue lo que él hizo. Le pidió a Abraham que matase un animal en dos partes iguales y cada parte estuviesen viéndose una a la otra, y dice la palabra que Dios en una columna de fuego pasó en medio de ambas. Entonces, ¿qué significa pacto? Significa que hay un acuerdo entre ambas personas y está Dios de por medio en ello, y es ese tercer cordón. También es cierto que un pacto compromete el cumplimiento del mismo. O sea, cuando se establece ese pacto, se llega a decir que ambas personas están comprometidas hasta la muerte para llevarlo a cabo tal y como se definió. Y por ello es que también es cierto, el pacto incluía que si una persona no lo cumplía, se demandaba la muerte por ese incumplimiento. Eso es lo que significa pacto, o sea, es un acuerdo donde las partes están involucradas, están comprometidas, pero ellos saben que es un pacto para siempre, porque si hubiese incumplimiento, la misma muerte se demandaría por ello. ¿Por qué es importante esta concepción de pacto? Porque ante los tiempos que estamos viviendo, lo que realmente permite que un matrimonio pueda seguir adelante es cuando tiene esta visión de pacto. Y déjenme decirles que la visión de pacto es mucho mayor al amor que dos personas se pudieran tener. La visión de pacto es el pacto por sobre todas las cosas, porque así fue como Dios se comprometió con nosotros. Cuando Dios le prometió a Abraham que en él bendeciría a todas las familias de la tierra, Dios lo prometió, y Dios es un Dios de pacto, por lo cual no depende de que hoy Dios se levante de buenas o se levante de malas y en base a ello quiera establecer la relación con nosotros. No, es un amor de pacto, y por eso es que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra esposa o nuestra novia o nuestro novio, tiene que ser en base a un amor de pacto. Dice una anécdota de una persona, Dietrich Bonhoeffer, que en cierto momento él estaba oficiando la boda de una sobrina, y él dijo en la boda, él le dijo a la pareja: no es vuestro amor lo que mantendrá vuestro matrimonio, más bien es vuestro matrimonio lo que mantendrá vuestro amor. Vean ustedes la diferencia. Si es por nuestro amor, es muy fácil que ello se cancele, pero cuando es por un pacto,
automáticamente ese pacto prevalece. Otra manera, te la digo muy rápido. Dice la historia de un predicador que él fue a predicar acerca del matrimonio al África, y cuando él hablaba y predicaba acerca del matrimonio, pues él veía que como que a la gente no le era entendible lo que él decía, ¿sí? Walter Trovis se llamaba este pastor. Y entonces una vez que a él alguien lo llevó a su hotel, le dijo: oye, pareciera que no me entiende la gente, yo estoy hablando acerca del matrimonio, pero yo veo que ellos están lejanos de lo que yo digo. Y él le dice: fíjese que entendemos correctamente lo que usted nos está diciendo. Dice, nada más que hay una diferencia entre lo que usted dice y lo que nosotros hacemos. Dice, porque usted nos viene a hablar acerca de un amor occidental. ¿Y qué significa? Que ustedes se casan con la mujer que aman, se enamoran de una mujer y se casan con ella. Pero una vez que se casan con ella, dice, como la van conociendo como es realmente, pareciera que ese amor se viene a la baja. Dice, es como si les dieran la cena en un plato caliente, pero ese plato se empieza a enfriar todos los días. Dice, y a nosotros es muy diferente. A nosotros nos casan desde niños, y entonces el día de nuestra boda es cuando realmente nos conocemos. Y entonces nosotros no nos casamos con la mujer que amamos. Dice, más bien nosotros amamos a la mujer con la que nos casamos. Y entonces dice, es como si nos dieran la cena en un plato frío, donde nosotros tenemos una lucha de todos los días por enamorarnos de esa persona. Y entonces decía, esta es la diferencia. Y entonces Walter Trovis dijo, caray, qué manera tan interesante de entender una visión de pacto, porque esa es la visión correcta. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene un pacto con nosotros, nosotros tenemos que tener un pacto con nuestra esposa, y nuestra esposa a su vez tiene que tener un pacto con nuestros hijos, ¿sí? Entonces es una línea de orden, es una línea de mando, pero es también finalmente una línea de descanso. Dice Proverbios 31, cuando nos habla de la mujer virtuosa, que ella es virtuosa porque el corazón de su esposo está confiado en ella. Entonces es muy interesante entender, pero tener esta visión de pacto. Si nosotros entendemos que tenemos que relacionarnos con nuestra pareja en base a ese amor de pacto, las cosas son diferentes, ¿ok? ¿Qué dice nuestro proceso de aprendizaje? En nuestro proceso de aprendizaje, lo que queremos que estemos reflexionando este día es las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Muchas veces caminamos por esta vida sin detenernos en ello, y por eso tomamos decisiones que atentan contra esas prioridades, porque no las tenemos por escrito, ni tampoco cuando ya somos matrimonio son parte de una agenda común. Es importante que si tú eres joven, si tú en ese diseño de vida tienes considerado el casarte, y que el predicador te anima a que lo hagas, porque él dice, vamos a vivir tiempos complicados y lo mejor que puede sucedernos es la compañía de nuestra pareja. Realmente el matrimonio, su gran propósito es el compañerismo. Ese es el corazón del matrimonio, el compañerismo. Vamos a ver en la sesión de los años sin contentamiento
que en los últimos años es fundamental el que nuestra compañera, el que nuestro compañero esté con nosotros. Entonces, si yo soy joven y decido que eso es importante para mí, pues tengo que ponerlo dentro de mis prioridades, porque tengo que estar trabajando en ello, tengo que estar trabajando en cómo me preparo, en cómo en tiempo y forma tomo la decisión más oportuna para ello. No se diga si yo pues fuera mujer. ¿Por qué? Porque es cierto, la mujer fisiológicamente pues también tiene una etapa para tener hijos, y si en la concepción de una mujer está el tener hijos, pues tiene que ubicarlo dentro de sus prioridades. La vida se va muy rápido, la cronología nos mata, de repente nos cuesta mucho llegar a los 23 años, que es cuando terminan nuestras carreras profesionales, y como que fuimos muy preparados para ello, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria y carrera. Y cuando termina la carrera, como que viene un vacío en el cual ya no sabemos qué sigue. Y entonces cuando nos damos cuenta, ya nos dieron los 30 años, nos dieron los 40, y de repente decimos, caray, ¿dónde está la vida? Bueno, por eso es importante tener prioridades. Una, para que en mi diseño de vida yo sepa, con respecto al tiempo, dónde tengo que estar tomando mis decisiones o en qué áreas me tengo que estar preparando, ¿sí? Segundo, también es cierto, si yo ya tengo mi matrimonio y en ese trabajo conjunto con mi esposa, pues tengo que definir también prioridades. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque si no voy a tomar decisiones que pudieran estar afectando mis prioridades. Una vez que yo establezco prioridades, toda decisión tiene que ser consensada en función de ello. Esta decisión distancia mis prioridades, no es buena. Esta decisión fortalece mis prioridades, pero también fortalece, acuérdense que estas prioridades pues tienen que también ver con mi diseño de vida, con lo que yo estoy imaginándome de etapas hacia adelante, con lo que yo estoy también queriendo caminar en términos de aquello que sea mi resultado final. Entonces, en esas prioridades, pues tendrán que estar ello. Entonces, es importante porque muchas veces vienen, por ejemplo, situaciones de trabajo, vienen decisiones donde hay una muy buena oportunidad y quizás muchas veces tú la desechas sin haberlo consultado ni con tu esposa ni con tus prioridades. Entonces, primera importancia en este tema es defino mis prioridades. Sea soltero, sea casado, ¿qué es lo que yo visualizo que tienen que ser? Y después de ello, ahora sí, pasamos a nuestras preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles y en qué orden son tus prioridades? Trabájalas, en verdad. Muchas veces tenemos 30 años, 40 años y no hemos trabajado nuestras prioridades. Te invito a que tú revises temas sobre visión de futuro, y lo que dicen los escritores es que los mejores estudiantes, los mejores profesionistas, no son los más inteligentes, son aquellos que tienen una idea clara de lo que quieren. ¿Por qué? Porque se han de alguna manera estructurado en la definición de metas y en la consecución de las mismas. Entonces, ¿cuáles y en qué orden son tus prioridades? Si tu prioridad primera es Dios, esa tiene que ser tu prioridad. Y si a partir de Dios tú dices, mi segunda prioridad, en el caso del casado, es mi esposa, pues tiene que ser esa tu prioridad. ¿Por qué? Porque si no es tu prioridad, no vas a alcanzar ese esfuerzo final conjunto. Entonces, tú tienes que pensarlo y tienes que darle ese orden. Y dice la segunda pregunta, ¿el orden de tus prioridades le trae paz a tu vida? Porque quizás hoy, como tienes tú definidas tus prioridades, porque a lo mejor tú dices una cosa,
pero en la práctica, ¿qué está sucediendo? Porque si en la práctica realmente tú dices, bueno, esto sería lo ideal, pero en la práctica, hoy esto es lo que estoy viviendo, algo mi prioridad pues, está siendo definitivamente mi trabajo, no está siendo mi familia, no lo están siendo mis hijos, pues tienes que ser en ese sentido muy genuino. ¿Por qué? Porque si eso no es así, pues la pregunta tiene que ver con eso. O sea, tal y como están hoy tus prioridades, ¿le está dando descanso ello a tu vida? ¿O estás atentando contra tu vida? ¿Sí? Porque dices, híjoles, la verdad es que no estoy viendo a mis hijos. La verdad es que poco estoy platicando con mi esposa. La verdad es que lo menos que puedo es tener relación con Dios. Bueno, la pregunta es, ¿ese orden le trae paz a tu vida o tendrás que rehacer tus prioridades en términos al menos de enunciarlas, pero segundo, de empezar a hacer cambios en relación a ello? ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano te van a reventar y esto va a trastocar lo que estás haciendo, ¿sí? Eso es un hecho. Tú no le das tiempo a tu esposa, no le das tiempo a tus hijos, y eso es una pues bomba de tiempo, ¿sí? Si tú eres joven también y no le estás dando la prioridad a los aspectos que tienes que darles prioridad, pues también estás atentando contra tu diseño de vida o contra tu integridad misma, ¿sí? Si tú sabes que lo que hoy está pasando en tu vida te está llevando a un desgaste, pues tienes que también pensarlo. Primero, piénsalo, ubícalo, y segundo, definitivamente trabaja por ello. Si eres, esto es muy importante, si eres soltero o si eres casado, ¿cómo fortalece la visión de pacto tus prioridades? O sea, ¿cómo cambia esto? Porque hoy como que vivimos pues mucho en la corriente de este mundo, pero cuando nosotros vamos a lo que Dios nos establece y cuando entendemos que con esa visión de pacto yo no tengo problema para amar a mi esposa y darme por ella por cuanto Dios se dio y me amó a mí, pues entonces como que todo cambia, ¿sí? Porque hay muchas parejas hoy que son el principal problema para su matrimonio. Y alguien lo llegó a decir, la principal causa del divorcio es el matrimonio. Parece chusco, pero tiene gran profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces es ya la negativa de cualquiera de los dos a que es imposible salir adelante. Mucho también por la visión del mundo de que los matrimonios son desechables. Para Dios no. Dios instituyó el matrimonio para toda la vida porque es un pacto y el pacto es perpetuo a menos que alguien de ellos muera. En ese momento, pues el hombre y la mujer pueden tomar otra decisión. Pero en tanto la persona viva, bíblicamente es un pacto para siempre. Así como Dios estableció con nosotros un pacto eterno. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión de pacto, es muy importante porque ello me puede dar una manera diferente de hacer las cosas. Si no, es muy fácil que claudique, es muy fácil que diga, es imposible, no se puede. Pero cuando yo digo, Señor, finalmente yo no mando, el que manda eres tú. Y cuando la esposa dice lo mismo, Señor, yo no soy el que mando, el que manda eres tú, las cosas son diferentes. Si tú eres soltero, es muy importante que lo pienses. Porque la persona con la que tú te cases, pues tiene que pensar de esa manera. Si piensa diferente, va a ser muy difícil que tú puedas edificar un matrimonio así. Dice un refrán de un libro, antes de casarte, abre bien los ojos, pero ya casado, ciérralos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay que ir creciendo poco a poco. ¿Ok? Dice finalmente la tarea que tenemos que trabajar. Dice, menciona 3 decisiones que tomarás para acercarte en la consecución de tus prioridades. Menciona 3 decisiones que hoy tienes que tomar para acercarte
en cómo conseguir esas prioridades. En verdad, es bien valiosa esta pregunta. No se la hace uno. Yo te digo, en mi experiencia, el tiempo vuela y hay preguntas cruciales que uno debería de estarse haciendo y no se las hace. Entonces la pregunta es, menciona 3 decisiones que hoy vas a tomar para acercarte en la consecución de tus prioridades. Defínelas y establece cómo le vas a hacer. Yo te puedo decir que cuando esto sucede, vas a ser más sabio en la toma de decisiones, te vas a equivocar menos, porque no vas a querer tomar una decisión de inmediato, que muchas veces ese es el problema. Hoy los sistemas de información y las redes y todo lo que tenemos como que nos presiona a que tomemos decisiones y a veces nos aceleramos y tomamos decisiones que no deberían de ser. Y cuando tú tienes prioridades, dices, no, discúlpame, yo no puedo responder, yo no me mando a mí mismo, yo tengo pues una relación con Dios, yo tengo una relación con mi esposa, yo tengo una relación con mis hijos, o yo tengo una relación con soltero con mi propia persona, mi padre, mi madre, y hasta que no revise bien, no puedo tomar ninguna decisión. Y no hay nada que me tenga que presionar para yo estarlo haciendo. Entonces es muy importante el tema, hazlo. Y yo te lo digo, a partir de ahí, muchas cosas van a ser diferentes, porque cuando llegue algo, lo vas inmediatamente a analizar con respecto a esta matriz de decisiones donde están tus prioridades. Y entonces tú dices, ¿procede o no procede? O le doy un tiempo en stand-by. Por el momento no decido nada, ¿sí? Pues ese es el tema. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo y es un tema también, es cierto, controversial. Nos ha pasado en muchos lugares cuando lo impartimos que hay mucha controversia por los tiempos que estamos viviendo, pero eso es lo que dice el predicador y finalmente es lo que Dios tiene establecido. Y cuando nosotros encontramos la riqueza de ello, vamos a ser plenos, vamos a ser felices porque ese es el diseño que Dios nos ha dado. Buenas noches, descansa, nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Es un tema también muy interesante, te va a gustar. Por favor, mándanos tus tareas, nosotros con todo gusto las revisamos, o preguntas o dudas, o en aquello que quisieras que nosotros te asesoremos o te acompañemos, encantado. Buenas noches, mi nombre es Juan Antonio Hernández, mi esposa Estela Rivera, te mandamos saludos y que descanses. Muchas gracias.